Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Chavarría, gerente de metodología y asesoría comercial en Afore Sura. Es un gusto estar con ustedes. Esta actividad nos da la oportunidad de destacar que en Afore Sura estamos comprometidos con la educación financiera, por ello creamos iniciativas para niños, jóvenes y adultos mexicanos para que desarrollen habilidades y competencias que les permitan empoderarse y administrar eficientemente sus recursos. Así podrán generar patrimonio, tener una vida financiera sana y un retiro digno. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante llamado la ruta de la pensión, que consiste en una serie de guía y pasos a seguir para que vivamos la mejor experiencia posible al momento de solicitar una pensión. ¿Qué es la ruta de la pensión? Realmente esta es una iniciativa que se lanza en julio de este año con la finalidad de que podamos mostrarle a los trabajadores próximos a la pensión una guía de pasos que deben de seguir a través de ciertas recomendaciones para que la planificación y el desarrollo, en este caso, de la solicitud de una pensión, sea vivida de la mejor experiencia posible. Hemos identificado que muchas personas que desconocen todos los pasos o esta guía en particular, el proceso para iniciar un trámite de pensión puede resultar hasta cierto punto tortuoso, con mucha desconfianza, y muchos también hay trabajadores que ya no quieren continuar con este proceso. Este tema de la ruta de la pensión realmente tiene como finalidad que tu pensión sea un trámite lo más sencillo posible y que bajo ciertas recomendaciones tú puedas, inclusive a conocidos o personas que están en la misma condición que tú, poder ingresar a consultar la ruta de la pensión y al mismo tiempo también puedan poder verse beneficiados con los tips, las recomendaciones y estos puntos claves que vamos a estar platicando con ustedes para que el monto de la pensión que pudiéramos llegar a recibir en determinado momento sea lo más alto posible de acuerdo a las condiciones propias de cada persona. Entonces, bajo este contexto, ¿qué es la ruta de la pensión? Muy sencillo, es una guía de pasos a seguir que nosotros hemos identificado que cada una de las personas o los trabajadores deben de conocer de cara al proceso de su pensión. Sin embargo, algo bien importante, el tema de la ruta de la pensión no es cuando ya tengo los requisitos para tener derecho a una pensión. Realmente aquí es un modelo de información muy anticipada que te pueda dar como referencia, uno, ¿qué son los elementos o cuáles son los elementos más importantes a considerar para efecto del trámite de una pensión? ¿Dónde es donde tengo que poner mucho foco al momento de planificar, solicitar y en cierto punto tener el derecho a mi pensión? Y lo más importante en esta primera etapa, este proceso de la ruta de la pensión está específicamente diseñado para personas que en la actualidad tengan 50 años o más y que se vayan a pensionar al amparo de la Ley 73. Aquí viene esta serie de paso a paso en el cual nosotros te vamos a dar los tips para que tú identifiques qué tenemos que conocer, dónde lo tengo que solicitar, más o menos cuánto tiempo me voy a tardar en el proceso y lo más importante, esta sensación de bienestar cuando recibo mi resolución de pensión. Dentro de este proceso es ¿por qué o para qué la ruta de la pensión? Como lo he comentado, es particularmente tener esta guía de paso a paso, qué es lo que tengo que tener como referencia, pero lo más importante es explicártelo de la mejor manera posible, de una forma muy clara, que cualquier persona que en este caso quiera consultar la información, realmente se vea beneficiada con la misma, la pueda utilizar a su favor y algo de verdad bien importante, que eso lo hemos identificado con clientes que ya se han pensionado, que vivan la mejor experiencia posible, acorde a todo su esfuerzo laboral y que obviamente esta experiencia siempre se vea traducida en un mejor beneficio económico en la renta mensual que me corresponde como pensión. ¿Dónde podemos encontrar información de la ruta de la pensión? Lo primero y más importante es un micrositio, www.larutaDelaPensionsura.com. Aquí lo único que tenemos que hacer es registrarnos y empezar a consultar la información, que en este caso estamos mostrando de la guía en el paso a paso, para saber estas recomendaciones, estos tips,
¿Dónde tengo que poner mucho foco al momento de la pensión? Tiempos normativos y, obviamente, toda la información necesaria acorde al mismo proceso. O en su caso, puedo llamar directamente a nuestro call center al teléfono 44 32 98 25 50. Ahí me van a dar información también relacionada con la ruta de la pensión. Sin embargo, la invitación más particular es entrar directamente al portal y seguir cada uno de los pasos o recomendaciones que estamos mostrando para que tú puedas vivir esta buena experiencia al momento de tu retiro. La ruta de la pensión la conocemos actualmente con 3 etapas. Estas 3 etapas tienen una serie de pasos que los vamos a ir analizando en este momento para que tú puedas tomar nota, identifiques y podamos de la mano generar la mejor planificación para tu retiro. Las 3 etapas, la primera es infórmate y resuelve. Realmente es conocer un poco cómo está tu cuenta individual, si hay alguna inconsistencia, qué tenemos que hacer, pero también en este módulo o en esta etapa, lo importante es identificar cuáles son los requisitos que tienes que tener muy atento para que podamos hasta cierto punto maximizar el monto de la pensión. Una vez que tengo mi cuenta individual en orden, ahora el siguiente paso será acercarnos al IMSS. Particularmente, este proceso de la ruta de la pensión, lo comentaba, aplica para clientes que se van a pensionar al amparo de la Ley del Seguro Social 73. Y en esta segunda etapa, realmente lo que tenemos que hacer es cuáles son los documentos, cuál es el requisito, tiempos aproximados en el cual yo inicio mi solicitud de pensión en el IMSS y hasta el momento en el que voy a recibir la autorización de pensión. Y la tercera etapa es, una vez que estoy pensionado, tenemos noticias bien importantes y muy buenas para ti. Parte del dinero de tu cuenta individual lo podrás disponer en una sola exhibición. Sin embargo, aquí también hay que tener algo muy importante. Es decir, tenemos que planificar que al momento que yo me pensiono por parte del IMSS y tengo derecho a retirar dinero de la cuenta individual, ¿en qué usar ese dinero? Desafortunadamente también hemos tenido casos en los cuales el trabajador se pensiona, acude con nosotros, retira los recursos que le corresponden y por no tener una adecuada orientación o planificación sobre el uso del dinero, en menos de 6 meses se gasta la totalidad del mismo. Entonces también en la etapa 3 te vamos a dar algunos tips de cómo planificar de una mejor manera la entrega de esos recursos, pero al mismo tiempo el uso de los mismos en beneficio de tu propia pensión y obviamente en el caso de la etapa de desacumulación de recursos para efecto del retiro. Veamos entonces el paso a paso, nuestra primera etapa. Infórmate y resuelve. Lo comentaba, tiene como finalidad que podamos identificar con claridad cuáles son todas esas recomendaciones que debo de tener en cuenta para vivir la mejor experiencia. Dentro de esto, lo primero y más importante es, vamos a aprender a identificar bajo qué ley de seguridad social me voy a pensionar. Muchos de nosotros lo hemos escuchado, nos lo han dicho, o a lo mejor para algunos de nosotros es la primera vez que escuchamos este componente de Ley 73 y de Ley 97. Particularmente este componente nos dice, si tú empezaste a cotizar al IMSS, es decir, tienes una relación laboral con un patrón y esta inició antes del 1 de julio de 1997, tendrás derecho a que cuando cumplas 60 años puedas elegir pensionarte entre los beneficios de la Ley 73 o los beneficios de la Ley 97. Realmente la recomendación siempre va a ser, vayámonos por los requisitos de la Ley 73. Si tu número de seguridad social se dio de alta antes del 1 de julio de 1997, muy probablemente tienes el beneficio de elegir la Ley 73. Sin embargo, tenemos que tener otro factor en consideración, que se haya dado de alta antes del 1 de julio del 97 y que hayas iniciado tu cotización, es decir, una relación laboral con seguridad social ante el IMSS. ¿Por qué es importante hacer esta acotación y esta aclaración? Porque algunos de nosotros iniciamos
la inscripción en el Seguro Social, no necesariamente por el componente de una relación laboral. Algunos de nosotros pudimos haber iniciado Seguridad Social, pero cuando fuimos estudiantes. Eso se conoce como número de Seguridad Social facultativo. Y el número de Seguridad Social facultativo puede darse el caso de que me lo hayan asignado antes del 1 de julio del 97, pero no como trabajador, sino como estudiante. Y bajo esa premisa no tendremos derecho a la elección de régimen de ley 73. Entonces, el primer tip que queremos platicar con ustedes es identificar con claridad cuál ley es la que me corresponde. Si empecé a trabajar antes del 1 de julio, soy ley 73. Si empecé a trabajar a partir del 1 de julio del 97 en adelante, soy ley 97. Esta primera fase o esta etapa te vamos a dar toda la orientación necesaria para que identifiques con claridad los pasos a seguir para que puedas obtener la mejor pensión posible hablando del régimen 73. De esto, otro punto bien importante, ¿cuáles son los requisitos para tener derecho a una pensión? Realmente aquí viene un elemento muy interesante. Desafortunadamente a veces el desconocimiento de la regulación o de los requisitos o de la ley, no haber preguntado, nadie me dijo, infinidad de situaciones que se puedan presentar, es no tengo claridad de los requisitos, pero al mismo tiempo no tengo claridad de cómo los requisitos inclusive pueden jugar a favor mío para solicitar una pensión en el IMSS. Lo primero y más importante, ya lo habíamos visto, que hayas iniciado tu cotización antes del 1 de julio del 97. Siguiente punto, que tengas cuando menos 500 semanas cotizadas. Y aquí un poco más adelante voy a ahondar en ese tema, porque si bien es cierto, es el requisito mínimo, también algo interesante, entre más semanas reconocidas por el IMSS tengas, mayor será la pensión a recibir. Entonces también mucho foco en este tema de las semanas de cotización para efecto de la pensión. Otro requisito importante, mucha gente no lo pregunta, es al momento de solicitar la pensión tengo que estar activo en el IMSS, es decir, tengo que tener todavía seguridad social o mi patrón ya me tuvo que haber dado de baja. Si voy a iniciar un trámite de pensión, el requisito fundamental es que ya no tengas seguridad social otorgada obviamente por el IMSS. ¿Por qué? Porque nos dice que tengo que estar dado de baja en este caso, del régimen obligatorio del IMSS. Otro requisito bien importante es la edad. Muchas veces queremos identificar cuál es el momento más adecuado, cuál es la edad óptima para poderme pensionar. Desafortunadamente eso va a estar muy enfocado en las condiciones laborales de cada persona. Sin embargo, la edad mínima que pide la ley, en este caso para pensionarme bajo el modelo de la ley 73, es que debo de tener cuando menos 60 años cumplidos al momento de iniciar, en este caso, el trámite de una pensión. Y tiene una clasificación interesante que me dice, si yo pido la pensión de los 60 a los 64 años, se va a conocer mi dictamen como pensión de cesantía en edad avanzada. Pero si yo tengo 65 años o más, en este caso, la pensión se va a conocer como pensión por vejez. Y un elemento que también lo vamos a conversar bien interesante es estar en vigencia de derechos. Es decir, que al momento que yo voy a solicitar la pensión, si es que no me di de baja ayer o hace un mes o hace 6 meses, que esté en vigencia de derechos. Entonces, si ven, el tema de los requisitos no está tan complejo. ¿Y qué es en este caso entonces la vigencia de derechos? Vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible para que puedas tomar la mejor decisión de cuál es el mejor momento, en su caso, para darme de baja en la seguridad social. Lo que me dice la ley es cumplir algunos requisitos, pero al momento de que yo vaya a pedir la pensión, tengo que estar vigente en mi derecho a solicitar la pensión, ¿no? Esto nos dice, si tú, trabajador, te das de baja de la seguridad social antes de los 60 años, tienes que tener mucho cuidado de cuánto tiempo está vigente tu derecho para efecto de una pensión. En este caso es más o menos así, en un ejemplo muy sencillo. Imaginémonos que yo dejo de trabajar
a los 55 años. Particularmente es dejo de cotizar en seguridad social. ¿Sí? Y de los 55 a los 60 años a lo mejor quiero poner un negocio, quiero descansar un tiempo, infinidad de situaciones que son propias de cada una de las personas. Pero a los 55 años, hacia atrás, coticé 20 años. 20 años de cotización, ¿sí? Son más de 1000 semanas de cotización. El requisito de las semanas ya lo tengo. En este momento que tengo 55 años, ya estoy dado de baja. Ya cumplí otro de los requisitos que me marca la ley. Pero me falta uno, bien importante, la edad. A los 55 años no puedo solicitar una pensión por concepto de retiro. Me dicen tienes que hacerlo hasta los 60 años. Si yo de los 55 a los 60 años no cotizo, es decir, no tengo seguridad social o un patrón, es bien importante identificar si cuando cumpla los 60 años voy a tener derecho o no al tema de una pensión. Bajo este componente, la vigencia de derechos me dice, tú estás vigente o conservas el derecho a la pensión por la cuarta parte del tiempo cotizado. ¿Qué quiere decir? Yo, Gerardo, coticé 20 años, dejo de trabajar a los 55, la cuarta parte de 20 años son 5 años. Entonces, de los 55 a los 60 años, mantengo mi conservación de derechos y a los 60 voy y pido una pensión. Obviamente me la van a otorgar. ¿Por qué? Porque estoy en esta vigencia de derechos. Pero ¿qué hubiera pasado si igual cotizo 20 años, pero dejo de trabajar a los 54 años? Mi conservación de derechos siguen siendo 5 años. Voy a estar vigente, pero esta conservación de derechos se pierde cuando yo cumpla 59 años. Si de los 54 años en adelante ya no vuelvo a cotizar, seguramente al llegar a los 60 años, perdí mi derecho a solicitar una pensión. Este tipo de eventualidades, este tipo de situaciones, es la que realmente nosotros queremos evitar con este proceso de la ruta de la pensión. Esta guía de paso a paso de que no puedes no prestar atención a este componente de la pensión porque por un descuido o una desinformación puedo inclusive perder el derecho a una pensión y obviamente ese elemento es perder todo el esfuerzo laboral que tuve en una relación laboral para que en un futuro, en este caso, podamos tener el beneficio de una renta mensual de manera vitalicia. Otro factor bien importante dentro de este proceso de la ruta de la pensión es solicitar tu check-up de pensión. Particularmente, ¿qué es este componente? Que para muchos de nosotros va a ser nuevo. Para poder nosotros iniciar un proceso de pensión, pero también al mismo tiempo poder planificarlo de una manera muy adecuada, necesitamos tener bien identificado que los datos generales de la cuenta individual y datos asociados a la misma deben de ser los mismos en las diferentes instituciones relacionadas con la seguridad social. Es decir, tienen que estar de la misma manera registrados tanto en Afore como en Infonavit. Participa también en este caso Renapo a través de lo que es la clave CURP. Participa obviamente el Seguro Social y diferentes entidades relacionadas con el manejo de la cuenta individual para efecto del pago de una pensión. Por lo tanto, te vamos a invitar a que a través de esta ruta de la pensión nos puedas solicitar tu check-up de pensión. Y aquí quiero hacer una acotación bien importante. El check-up no es otra cosa más que una radiografía que se genera en el momento de cómo está la información de tu cuenta individual y otras entidades relacionadas de seguridad social. Y si hubiera alguna inconsistencia, te vamos a decir en dónde está esa inconsistencia y al mismo tiempo dónde tendríamos que solucionarla. Por eso es bien importante la solicitud de este documento. Sin embargo, de momento tenemos una restricción muy importante. Al ser información general de la cuenta individual, solamente podemos entregar el check-up de pensión a los clientes registrados en Afore Sura. Sin embargo, si eres un trabajador que estás en alguna otra administradora, también puedes navegar por todos los pasos de la ruta de la pensión. Sin embargo,
no vas a poder obtener este documento. ¿Y por qué es bien importante hacer la aclaración? Porque muchas personas van a entrar a este proceso y van a estar solicitando el documento. Sin embargo, por tema de políticas de datos o de uso de la información, al no tener nosotros datos asociados de tu información de cuenta individual, no vamos a poder generar este documento. Sin embargo, los demás procesos sí los vamos a poder seguir siguiendo y haciendo anotaciones a nuestro favor para efecto, en este caso, del proceso de la pensión. Ahora te invitamos a ver un video que de manera muy general te va a poder dar más tips relacionados con el modelo de elección de régimen de pensión. Pensiones. ¿Bajo qué ley cotizar tu pensión? ¿En qué consiste la ley de 1973? Es un régimen que establece los requisitos y beneficios para definir la cuota de tu pensión, la cual solo aplica si comenzaste a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997. ¿Qué requisitos debes cumplir? Reiterando que aplica si comenzaste a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997, es necesario contar como mínimo con 500 semanas cotizadas y reconocidas ante el IMSS, tener entre 60 y 64 años para retirarse por cesantía y 65 años para hacerlo por vejez, estar dado de baja al momento de la solicitud, estar dentro del periodo de conservación de derechos. Características. El cálculo de la pensión dependerá del número de semanas cotizadas, la edad del trabajador al momento de la pensión y el salario promedio de los últimos 5 años cotizados. Es vitalicia. Ante el fallecimiento del titular, se continúa pagando la pensión al beneficiario. Aumento anual de la pensión según el incremento a la inflación. Derecho a aguinaldo. Devolución de una parte del saldo en tu Afore. También contarás con servicios en el IMSS. La información del video fue de gran utilidad, ¿verdad? Sigamos con nuestros pasos, en este caso de la ruta de la pensión. Nuestro siguiente punto y recomendación particularmente es las semanas de cotización. Yo comentaba al inicio que las semanas de cotización son fundamentales para tener una mayor pensión. Sin embargo, otro elemento bien importante de este proceso es cuál va a ser la base que van a tomar como referencia para calcularme mi pensión. Entonces, en este punto realmente vamos a ver dos elementos bien importantes que nos van a ayudar a que si lo hacemos de manera anticipada, es decir, con años de anticipación a la edad de 60 años, realmente vamos a maximizar lo más posible el monto de la pensión a recibir. Uno, y bien importante, es ¿cuál es la base sobre la cual van a tomar como referencia para el cálculo de mi pensión? El salario promedio de los últimos 5 años de cotización. Entonces, como tip bien importante, es en la medida de lo posible, tenemos que hacer que los últimos 5 años de cotización del Seguro Social sean lo más alto posible respecto al salario. ¿Por qué? Porque a lo mejor empecé a cotizar a los 20, 25 años, a lo mejor mi mejor salario por diferentes situaciones fue cuando yo tenía 40, 45 años, pero 5 años previos a terminar mi vida laboral, por X motivo, el salario que estoy percibiendo es muy bajo. Quiere decir entonces que los años previos con salarios más elevados realmente no me van a ayudar de ninguna manera para tener una mejor pensión. Entonces, foco bien importante en este componente de que donde tiene que estar el mayor esfuerzo respecto al salario que uno perciba es en los últimos 5 años de cotización. Derivado de esto va también el elemento bien importante, las semanas de cotización. Si bien es cierto, vimos que uno de los requisitos es tener cuando menos 500 semanas cotizadas. Esto, para darnos una idea, es alrededor de 10 años de cotización, es decir, de 10 años de trabajo. Realmente no es mucho, pero lo que hace el Seguro Social es me va a reconocer
todo el esfuerzo laboral adicional a este requisito mínimo de semanas, y hay una regla importante. Por cada 52 semanas adicionales al requisito mínimo, es decir, a las 500 semanas, voy a tener un ingreso o un porcentaje más al monto de mi pensión. Entonces, como tip bien importante es, previo a que vayamos a iniciar un trámite de pensión, deberé solicitarle al IMSS un documento de reconocimiento de semanas o de certificación de semanas cotizadas. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poder identificar si los años que yo tengo identificados que trabajé y coticé son los mismos que en este caso tiene el Seguro Social registrados. Una forma muy sencilla que lo podemos hacer en este momento es entrar al portal del IMSS. Hay una sección de semanas cotizadas. Me van a pedir mi número de seguridad social, mi clave CURP, un correo electrónico y algunas preguntas de validación. Y en ese momento yo puedo identificar cuántas semanas reconocidas tengo en el IMSS a partir de 1982 a la fecha. Es el periodo en el cual el IMSS ha generado todo el registro de manera digital de las semanas de cotización que nosotros tenemos. Otro punto importante es, si yo empecé a cotizar antes de 1982, entonces al momento de que vaya a iniciar mi trámite de pensión, tengo que verificar que las semanas que de manera digital el IMSS me pueda proporcionar, más las semanas que no tienen a través de medios digitales, sea el tiempo que yo de verdad estuve cotizando. Vuelvo a lo mismo aquí, la recomendación más importante es, por cada 52 semanas adicionales al monto de la pensión, hay un porcentaje adicional que me va a corresponder en la pensión y que obviamente ese porcentaje adicional ya va a ser de manera permanente y vitalicia. Dentro de este componente tenemos de verdad que identificar con claridad que, si bien es cierto es un requisito, esta combinación entre semanas cotizadas y salario promedio de los últimos 5 años es lo que me va a estar dando pie a tener la mejor pensión posible. Recordemos que en este caso el salario promedio de los últimos 5 años es la base sobre la cual van a calcular mi pensión, y las semanas, entre más semanas tenga, mayor será este premio adicional que el Seguro Social me va a reconocer por mi esfuerzo laboral. Entonces, de esto es bien importante identificar que tengo que estar atento a estos dos componentes. Y el tercer elemento, que también es muy importante para el monto de la pensión, es a qué edad me quiero retirar, ¿sí? O a qué edad, en este caso, voy a tener que causar baja del IMSS para tener derecho a mi pensión. Es muy sencillo. Entre más sea mi edad o mayor sea mi edad, mayor puedo acceder a un beneficio más alto respecto al monto de la pensión. Es decir, si yo me doy de baja en el IMSS a la edad de 60 años, cumplo las semanas cotizadas y ya tengo identificado el componente del salario base con el cual me van a calcular la pensión. Lo que se hace es toda una serie de pasos o cálculos y el IMSS determina un monto de pensión. Sin embargo, aquí hay un componente interesante. Se va a determinar cuánta pensión me corresponde, pero por haberme dado de baja a los 60 años, me van a aplicar un factor acorde a la edad. Y me dicen, si tú te pensionas a los 60 años, voy a calcular de cuánto va a ser tu pensión y solamente te voy a otorgar el 75% de la pensión calculada. Pero ¿qué hubiera pasado si en lugar de darme de baja del IMSS a los 60 años, me doy de baja a los 60 años, 6 meses, un día? Para efecto de los cálculos de la pensión, se considera el siguiente año en edad de la persona, es decir, como si tuviera 61 años. Se calcula la pensión, pero aquí ya no me va a corresponder el 75%. Ahora me va a corresponder el 80% de la pensión calculada. ¿Por qué es bien importante este componente? Porque por desconocimiento tenemos muchísimos casos identificados y registrados que se dieron de baja,
a los 60 años y 5 meses de edad. Por lo tanto, le corresponde el 75% de pensión. Pero, ¿qué hubiera pasado si esta persona que inició su proceso de pensión hubiera conocido estas sencillas reglas y si hubiera esperado 5 semanas más para darse de baja? En automático, son 5 semanas más que suman a este excedente, pero al mismo tiempo es un 5% más de pensión. Por eso es que es bien importante esta combinación de componentes o elementos, que es el salario con el cual me van a calcular la pensión. No lo olvidemos, el salario por medio de las últimas 250 semanas cotizadas. Entre más semanas reconocidas tenga, es mucho mejor para efecto del pago de la pensión. Y otro elemento bien importante es la edad. Pero ojo, y no lo perdamos de vista, es la edad en la que me doy de baja del IMSS. ¿Por qué hago la aclaración? Porque también por mucha desinformación ha habido trabajadores que al momento de que están iniciando su proceso de pensión se llevan decepciones respecto al monto de la pensión. ¿En qué sentido? Alguien seguro les dijo: no te pensiones a los 60, pensiónate a los 63, 64 o 65. ¿Por qué? Porque mientras tengas una edad más avanzada, el monto de la pensión va a ser más alta. Desafortunadamente no es o no se toma como referencia la fecha o la edad que tienes cuando me pides la pensión. Lo que se toma como referencia es la edad a la que te diste de baja, en este caso de la Seguridad Social. Ejemplo muy sencillo. Yo, Gerardo, me doy de baja en el IMSS a los 60 años, pero por X situación y desinformación o mala orientación, me pensiono hasta los 60, solicito la pensión hasta los 65, creyendo que a los 65 me corresponde el 100% de la pensión calculada. Y este tipo de situaciones es lo que hace que la gente desconfíe de la seguridad social, del sistema, del IMSS, de las AFORES, porque no recibe la orientación adecuada. A Gerardo, independientemente de que haya solicitado su pensión a los 65 años, por haberse dado de baja cuando tenía 60 años, se calcula su pensión y le corresponde el 75% de la pensión calculada. Adicional viene otro elemento de verdad muy interesante. Es decir, de los 60 a los 65 años, no tuvo un ingreso por pensión. Y a los 65, cuando la solicita, y se la van a otorgar si es que a los 60 cumplía todos los requisitos, el IMSS no le va a decir: bueno, ¿sabes qué? Tu primer pago corresponde al pago de 5 anualidades, es decir, de los 5 años que no lo ha solicitado. Solamente se genera la pensión con base en los 60 años, con información que teníamos a la fecha de baja, y se va a hacer retroactiva la pensión solamente por el equivalente a 12 meses a favor del pensionado. Entonces, si lo vemos, esta combinación es lo que va a generar efectivamente el beneficio al momento del retiro. Dentro de esto, ya identificamos que hay datos que tengo que tener en orden, pero al mismo tiempo también ya identifiqué que la combinación de 3 elementos es edad de retiro, salario promedio de las últimas 250 semanas y el número de semanas reconocidas por el IMSS es lo que me va a dar una mejor pensión. Hay otro elemento que tiene como finalidad otorgar la mayor seguridad en el manejo de la cuenta individual, pero al mismo tiempo nos va a dar la seguridad de que nadie en nuestra representación va a hacer un trámite relacionado a la cuenta individual. Y esto es que previo a iniciar el proceso de pensión necesitamos generar lo que conocemos como el expediente electrónico único. Este no es otra cosa más que confirmar ciertos datos de la cuenta individual. Si tenemos que hacer alguna actualización de datos, lo hacemos y ahí inclusive podemos identificar si hay alguna inconsistencia en los datos registrados en la AFORE versus con las otras entidades financieras. Es bien importante generar este expediente electrónico único porque si no lo tengo al momento de iniciar el trámite de la pensión, no voy a poder iniciar el trámite de la misma.
tengo primero que generar el expediente electrónico y después iniciar el proceso de solicitud, en este caso de la pensión. Si eres cliente de Afore Sura, te invitamos a llamarnos a nuestro centro de atención telefónica al teléfono 44 32 98 22 50 y consultes si ya tienes integrado tu expediente electrónico único. Y en caso contrario, puedes recibir información de dónde están las oficinas de servicio más cercanas a tu domicilio para poder realizar este trámite y que en el futuro no tengas ningún contratiempo respecto al trámite de la pensión. Otro elemento bien importante, y de verdad siempre hacemos mucho énfasis en este elemento, es los beneficiarios. Es bien importante que nosotros tengamos registrados en el IMSS a nuestros beneficiarios legales, y en el caso de la Afore particularmente, son los beneficiarios sobre el ahorro voluntario que nosotros estemos realizando en la cuenta individual. Muy sencillo, es acudir a la clínica del Seguro Social que nos corresponde por domicilio personal, a la más cercana, y ahí solicitar, en este caso, el alta de nuestros beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios? De una manera muy general, es cónyuge, hijos hasta los 16 años o hasta los 25, siempre y cuando estén estudiando en el Sistema Educativo Nacional. Algo también bien importante es que en este proceso, dependiendo la subdelegación o la clínica del Seguro Social, a veces lo que nos piden es que estén estudiando en el Sistema Educativo Nacional y con estudios acordes a la edad de la persona. Si bien es cierto, esto último no es que esté tipificado en la normativa, pero también dependerá de cada una de las subdelegaciones. Nos hemos enfrentado en casos que así lo están requiriendo. A falta de estos, entonces son los padres. El tema de los beneficiarios legales es súper importante para el beneficio del ahorro obligatorio que cae en nuestra cuenta individual. Y en caso de alguna eventualidad que imposibilite o en su caso pierda la vida el titular de la cuenta individual, los beneficiarios legales tendrán derecho en su caso a una pensión y, si el dinero acumulado en la cuenta individual lo permite, a retirar el excedente en una sola exhibición. Y tenemos a otros beneficiarios, particularmente en el caso del ahorro voluntario, que el ahorro voluntario en el tema del Afore se maneja bajo los mismos parámetros del ahorro en otras entidades financieras. Por lo tanto, al formar parte del patrimonio financiero de una persona, el ahorro voluntario lo podemos dejar a cualquier persona. Y los beneficiarios que registramos en la Afore, si bien es cierto, en la gran mayoría de los casos son los mismos que los beneficiarios legales, es decir, los que se registran en el IMSS, también hay muchos trabajadores o clientes que registran a otra persona. Y lo más importante en este tema de beneficiarios es infórmale a los beneficiarios que están registrados tanto en el IMSS como en la Afore. ¿Por qué? Porque desafortunadamente también tenemos casos de personas titulares de la cuenta individual que seguramente ya fallecieron y los beneficiarios no han acudido ya sea al IMSS o a la Afore a solicitar información para saber si tienen derecho a una pensión o, en su caso, a retirar el dinero de la cuenta individual. Entonces es bien importante este tema de los beneficiarios para registrarlos tanto en el IMSS como en la misma Afore. Dentro de este componente, otra de las recomendaciones que tenemos en esta primera fase de Infórmate y Resuelve es la recuperación de los recursos del SAR 92. Y para ello primero hay que identificar qué es el SAR 92. Realmente esto es un proceso que se dio a partir de mayo del 92 y hasta junio del 97, en el cual los trabajadores recibían una aportación específicamente por parte del patrón y se depositaba y registraba en una cuenta individual llamada cuenta de ahorro para el retiro o llamada SAR 92. ¿Por qué es bien importante que esto lo tenemos que integrar en la cuenta individual? Porque es dinero que una vez que me pensione al amparo de la Ley 73 voy a poder recibir en una sola exhibición. Y si no lo tengo integrado al momento de solicitar la pensión, obviamente no lo vamos a poder entregar
al beneficiario, en este caso al pensionado, y en caso de darse cuenta de que hay recursos que no se integraron, el proceso de unificación y disposición del mismo dinero puede ser muchísimo más tardado. Entonces, te invitamos a que identifiques en tu cuenta individual o en tu saldo del estado de cuenta si tienes integrados los recursos del SAR 92 y de Vivienda 92 dentro del monto total del dinero acumulado. Si ya están integrados, muy seguramente no es necesario realizar este trámite. En caso de que no esté integrado, es decir, que estas dos subcuentas, SAR 92 y Vivienda 92, aparezcan en cero y que efectivamente hayas cotizado en el periodo de 92 a 97, te acerques con nosotros para recibir información de cómo realizar la unificación de estos recursos en tu cuenta individual. Y realmente el trámite es muy sencillo, necesitamos solamente tu identificación oficial, el último estado de cuenta de tu cuenta individual, donde deberá de aparecer en ceros estas dos subcuentas, tu acta de nacimiento, tu clave CURP, tu RFC y, de ser posible, en la medida que se pueda, un comprobante que identifique que trabajaste en ese periodo o que por alguna situación te llegó un estado de cuenta del SAR 92. Esos son los requisitos que se necesitan para este proceso, ¿sí? Y dentro de esto, la primera fase o la primera etapa ya se resume en que identifiquemos de una manera muy sencilla si es el mejor momento para podernos retirar. Nos van a preguntar si tengo 60 años o más o menos de 60 años, me harán algunas preguntas y derivado de eso daremos una recomendación, en este caso, sobre el momento más óptimo para solicitar una pensión. Y algo bien importante que también la gente nos pregunta mucho es, oye, ¿cómo puedo hacer para mejorar mi pensión? Realmente, si yo tengo una relación laboral, debo de seguir cotizando y dejar de cotizar a edades lo más tardía posibles, porque estoy acumulando semanas y voy a cumplir el requisito del tema de la baja en una edad determinada. Sin embargo, también puede ser que a lo mejor me quedé sin trabajo, yo solito decidí ya no seguir cotizando a través de un patrón, pero entonces existe un componente que llamamos modalidad 40. La modalidad 40 no es otra cosa más que un modelo de incorporación voluntaria al IMSS, donde forzoso no tengo que tener un patrón para poderlo contratar. Y lo que me permite este modelo realmente es cotizar ante el IMSS, ya sea con el último salario registrado con el patrón o con un tope o sea, es decir, incrementar mi salario a un tope de 25 veces el valor de la UMA. UMA quiere decir unidad de medida y actualización. Realmente este componente es el factor que en este momento pide el Seguro Social para poder cotizar. ¿Y qué beneficios me genera esto? Uno, me genera el beneficio de seguir acumulando semanas, me genera el beneficio de incrementar en su caso en este caso, salario base para efecto de la pensión, pero tiene dos componentes bien importantes. Uno, cuando yo tengo la contratación de modalidad 40, no tengo el servicio de asistencia médica por parte del IMSS. Y al mismo tiempo, no cotizo a Infonavit. Entonces, tenemos que tomarlo como referencia, porque también ha sido alguna de las preguntas que nos hacen es, si yo lo pago de manera voluntaria, ¿me atienden en el IMSS? Y la respuesta es no, porque lo que estamos generando con modalidad 40 es solamente el derecho de una pensión en el futuro. Si lo vemos, en esta primera etapa realmente es mucha información, pero lo más importante es que lo podemos hacer de manera muy anticipada. Dentro de esto, ahora entramos a nuestra etapa número 2. Es una etapa ya sencilla, ahora es acércate al IMSS y realmente aquí lo que vamos a darte como orientación es requisitos para iniciar el trámite de pensión, dónde lo tengo que solicitar y más o menos los tiempos aproximados para que yo pueda recibir la resolución de pensión. Porque este ya es un paso de verdad extremadamente tranquilo, sencillo, sin tantas preocupaciones, porque yo ya tuve previamente la etapa 1, donde pude arreglar, si fuera el caso, datos de mi cuenta individual,
pero al mismo tiempo también ya tuve la condición de que pude mejorar y planificar de una mejor manera el momento más adecuado para poderme pensionar. Dentro de este proceso, realmente lo primero y más importante es cuáles son los requisitos o documentos que me va a pedir, en este caso, el Seguro Social para poder iniciar el trámite de la pensión. Y algo bien importante, y que no de todas las condiciones negativas siempre hay algo más negativo. Estamos pasando por un proceso interesante de salud pública, por lo tanto, las instituciones de seguridad social y las AFORES también estamos trabajando en optimizar de maneras digitales o remotas nuestros procesos de atención con el cliente. Por lo tanto, esto lo puedo iniciar directamente en una clínica del IMSS o, en su caso, en el portal del IMSS. ¿Y qué es lo que me van a pedir? Realmente me piden una identificación oficial, tiene que estar vigente. Obviamente, los datos de la identificación oficial tienen que corresponder con los datos asentados en el estado de cuenta. Y si previamente yo pedí mi check-up de pensión, seguramente este proceso va a estar check sin ningún problema. Acta de nacimiento original, comprobante de domicilio, como en todas las instituciones relacionadas a seguridad social o sistema financiero, el comprobante de domicilio tiene que ser menor a 3 meses en el tema de la emisión. Tu CURP, vamos a pedir o te van a pedir el RFC Economo Clave. Entonces aquí ya es bien importante. RFC Economo Clave es un requisito que no tiene mucha antigüedad, pero como va asociado ya también con otro tipo de componentes, también nos lo están pidiendo. Obviamente el estado de cuenta de la AFORE y estado de cuenta bancario, porque el monto de la pensión que vas a recibir está directamente ligado a un proceso automático de depósito bancario. Entonces también, en caso de que al momento de solicitar la pensión por X motivo no tenga una cuenta bancaria, tendremos que solicitar una en un banco para que ahí me depositen el monto de la pensión. El proceso como tal realmente es muy sencillo. Registra y valida tu información, pero si ya navegaste por toda la ruta de la pensión, lo más seguro es que los datos asociados a tu cuenta individual y datos asociados a los distintos institutos de seguridad social están en orden. No tendríamos de qué preocuparnos. Elemento bien importante, lo veíamos al inicio, identificar la ley que me corresponde. Sin embargo, al momento de que yo inicio el trámite de pensión en el Seguro Social, por proceso y procedimiento, tengo que firmar un documento de elección de régimen. Tengamos mucho foco en este sentido. ¿Por qué? Porque tengo que firmar específicamente en el apartado de Ley 73. Y en ese momento me dirán un aproximado de cuánto será el monto de la pensión que yo vaya a recibir. Si por desconocimiento, por error o por lo que sea, firmo del lado de elección de régimen Ley 97, muy probablemente el monto de la pensión que vaya a recibir va a ser muy inferior a la que me hubiera correspondido por Ley 73. Por eso es muy importante que al realizar este trámite, ya sea de manera digital o presencial, firmemos o aceptemos en el apartado de Ley 73, porque esto es lo que nos va a dar seguridad de que estamos eligiendo la mejor alternativa para el monto de mi pensión. Y al mismo tiempo me van a decir la fecha aproximada para recoger mi resolución de pensión. Y ojo aquí, bien importante, ¿no? Los tiempos normativos cada vez están siendo más acotados, los trámites se están haciendo con mayor agilidad. En algún momento estos procesos duraban alrededor de 2 meses o 60 días naturales. Cada vez se están agilizando más y la entrega de la autorización de pensión a través del documento llamado resolución de pensión lo está entregando el IMSS en periodos mucho más cortos de tiempo. Eso es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque el monto de la pensión o mi renta mensual la voy a empezar a recibir de una manera, en algunos casos, casi inmediata al término de la relación laboral que tenía con un patrón. Y derivado de esto, identifica, ¿no? Concéntrate muy bien, en la clínica tienes que ir justo el día en que te están indicando. Si tú hiciste o iniciaste el proceso de pensión de manera digital, el día que acudas a la clínica del IMSS,
tendrás que firmar la solicitud física para tener todo el expediente completo. Y muy sencillo, en esta etapa de acércate al IMSS es obtener tu resolución de pensión. Y otro tip bien importante, en la misma resolución va a decir a partir de qué día vas a iniciar con el cobro, en este caso, de tu primer pago. Y a partir de ahí, de manera mensual, estarán depositando en la cuenta bancaria la pensión que te corresponda. La pensión que se otorga al amparo de la Ley 73 se actualiza cada año en el mes de febrero conforme al incremento de la inflación. Entonces también tenemos que estar muy atentos que el pago del mes de febrero tiene que ser un poco mayor a los meses previos. Otro punto bien importante, te corresponde un aguinaldo que equivale a 30 días de tu pensión. Y aquí ha pasado en muchos casos, aquí la información es bien importante para ti, el tema del aguinaldo no lo dan o no lo depositan como si estuviéramos en una relación laboral, que por lo general es en diciembre. El aguinaldo se paga en el mes de noviembre. ¿Por qué es bien importante comentar esto? Porque ha habido personas que en el mes de diciembre acuden al IMSS a solicitar una aclaración del por qué no se les depositó su aguinaldo. ¿Por qué? Porque te lo depositamos en noviembre, ¿no? Entonces, es bien importante esta aclaración. Evitémonos, ¿no?, una situación incómoda al solicitar información que previamente ya me depositaron en el pago correspondiente al mes de noviembre. Si lo vemos, la etapa 2 es muy sencilla porque lo más importante son todas las recomendaciones que tuvimos en la etapa número 1. Y llegamos a la última etapa de la ruta de la pensión. Ya pusimos en orden, en este caso, nuestra cuenta individual, actualizamos información en caso de ser necesario, planificamos y maximizamos lo más que pudimos la pensión. Tomamos como referencia, recordemos, más número de semanas, la mayor posibilidad de saldo promedio de los últimos 5 años y la edad en la cual me doy de baja, en este caso el IMSS. Ya identificamos la documentación que se requiere también para iniciar el trámite de pensión en el Seguro Social. No nos olvidemos del documento de elección de régimen. Tenemos que firmar en la parte de Ley 73. Y llegamos a nuestra etapa número 3, es acércate a la Afore. Acércate con nosotros. ¿Por qué? Porque una vez que tienes derecho a la pensión, al mismo tiempo tendrás el derecho a retirar dinero de tu cuenta individual. Para ello, es bien importante que tengas tu resolución de pensión y que acudas a alguno de nuestros módulos de servicio para poder realizar este trámite. Y realmente aquí lo más importante es que voy a poder disponer en una sola exhibición del dinero acumulado en mi cuenta individual durante toda mi trayectoria laboral a partir del 1 de julio de 97 en adelante una parte, pero todo lo que aporté y acumulé y se generó rendimiento en recursos del SAR, me los van a entregar en una sola exhibición. Y también bien importante, si no ejercí un crédito de vivienda, ese dinero me lo van a entregar en una sola exhibición. Y si lo ejercí, lo terminé de pagar y se volvió a acumular dinero, es dinero que me van a entregar en una sola exhibición. Para ello, realmente lo que vamos a pedirte es que te pongas en contacto con nosotros, ya sea a través de nuestro call center o a través de nuestro portal público, Afore Sura MX, en el cual te vamos a invitar a que solicites una cita en el módulo de servicio más cercano a tu domicilio. ¿Para qué? Para que al momento que llegues se te atienda de una manera óptima y al mismo tiempo sigas viviendo esta experiencia del trámite de pensión y la disposición de los recursos de tu cuenta individual. Realmente lo que tenemos que hacer aquí es algo muy sencillo, es un trámite de disposición total de recursos, ya sea por una pensión de cesantía en edad avanzada o una pensión de vejez. Y aquí hay un elemento bien importante. Si por algún motivo no cumplí los requisitos para tener derecho a una pensión, es porque el IMSS me entregó una resolución de negativa de pensión y no nos preocupemos. La totalidad de los recursos de la cuenta individual
se te entregarán en una sola exhibición. Habrá que tener muy clara la referencia de que dependiendo la edad en la cual me dieron la negativa de pensión, será el dinero que me van a entregar en ese momento. Si por algún motivo, particularmente el tema de la edad, no me entregas la totalidad del dinero, a los 65 años de edad cumplidos, vuelves a acudir a la Afore para que se te entregue el resto del dinero de tu cuenta individual. Y la verdad es que es algo muy sencillo. Lo más importante aquí es qué documentación tengo que presentar en el módulo de servicio, la resolución de pensión entregada en este caso por el IMSS, una identificación oficial, que eso no lo podemos perder de vista, y el estado de cuenta bancario, donde vamos a hacer la transferencia de los recursos de tu cuenta individual que te corresponden, en este caso, hacia tu cuenta bancaria. Y aquí vas a recibir información muy importante respecto al uso correcto, adecuado y optimizado de los recursos que se te van a entregar en una sola exhibición, con la finalidad de que puedas planificar de una manera ordenada el uso del mismo dinero y que esto sea un complemento al monto de tu pensión que estarás recibiendo a partir de ese momento en el Seguro Social. Como ves, hasta aquí llega la ruta de la pensión. Y felicidades, ya cumpliste con todos los pasos. Ahora es importante seguir todas las instrucciones y que obviamente podamos tener, en este caso, el mejor retiro o el retiro que hemos planeado desde hace muchos años. Los invito a ver el siguiente video que nos va a dar un resumen muy general de la ruta de la pensión para que puedas identificar con mayor claridad componentes diferenciados en este proceso. Como ves, la información presentada va a ser de muchísima utilidad para la mejor toma de decisiones respecto a el momento de tu retiro. Conocimos, en este caso, todos los requisitos y recomendaciones. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Afore Sura MX. Muchísimas gracias por tu atención.